¿Qué tal? Muy buenos días y aquí estamos hasta las 2 de la tarde en vivo por A24 acompañándolos con toda la información. Con esto que es de alguna manera el tema central del programa, la seguridad social y todas las connotaciones que tiene y las implicancias que tiene en la vida cotidiana de trabajadores y de jubilados y pensionados. Esta semana, con una diferencia de un día nada más, se conoció el índice de inflación, el IPC del mes de abril, correspondiente al mes de abril por parte del INDEC, y además se conoció unas horas después el índice que corresponde a la movilidad jubilatoria del trimestre enero-febrero-marzo, que es la que se establecía a través de un 50% recaudación impositiva que va a la seguridad social, combinado con el 50% de empleo registrado, de evolución de empleo registrado, que arrojó, que se oficializó un número de 41,48%. Es decir, que con diferencia de un día tuvimos IPC mensual del mes de abril, 8,8%, fórmula de movilidad jubilatoria correspondiente al mes de junio de 41,48%. Estos dos porcentajes son importantes porque están relacionados al decreto 274, al decreto de necesidad y urgencia, que estableció a partir de abril actualizaciones mensuales en las jubilaciones, dejando de alguna manera atrás a la ley de movilidad jubilatoria que se había sancionado en el año 2021. Abril, mayo y junio se consideran a través de este decreto meses de transición en aumento de jubilaciones y pensiones que se vienen rigiendo por el IPC mensual, el IPC oficial que da el ANSES. Cuando este 8,8% que se va a aplicar en las jubilaciones en el mes de junio se suma al acumulado del mes de abril, que fue de un 23,35%, y se le suma el del mes de mayo, que fue de un 11%, da un incremento por actualización, por inflación, de 53,91%. 53,91% el acumulado de las actualizaciones que tuvieron las jubilaciones y que van a tener entre abril, mayo y junio. Esto se hace una comparativa, porque lo establece el decreto, con el índice de movilidad jubilatoria de junio, que yo les dije hace un momento fue del 41,48%, y esto da una diferencia de 12,48%. Es decir, que estos aumentos establecidos por IPC terminaron dando una actualización superior al 12,48%. Con esto, de alguna manera, ¿qué se trata? Se trata de haber logrado, porque este es el resultado, así lo piensa el gobierno, que dar aumentos por inflación desde el mes de abril de alguna manera amortiguó más la caída de las jubilaciones, porque si hubiera continuado la fórmula de movilidad jubilatoria hubieran cobrado mucho menos. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar estrictamente en el mes de junio en la práctica? Porque a ustedes les interesa saber cuánta plata se van a poner en los bolsillos. Bueno, en el mes de junio se va a pagar un 8,8% de incremento en todas las escalas de jubilaciones y pensiones, que reitero, corresponde al IPC del mes de abril, a la inflación del mes de abril, más la primera cuota del aguinaldo. También la primera cuota del aguinaldo la van a cobrar todas las escalas de ingresos en jubilaciones y pensiones. ¿Qué es lo que se agrega? Y también se oficializó esto en el día viernes, un bono de 70.000 pesos o de hasta 70.000 pesos, porque hay jubilados y pensionados que lo van a cobrar completo en el mes de junio y otros que lo harán en forma proporcional. Entonces, estos que ustedes están viendo en pantalla son los valores sin bono. Estos son los valores de
jubilación o pensión mínima contributiva, pensión universal para el adulto mayor, pensiones no contributivas donde están madres de 7 o más hijos, mayores de 70 años, pensionados por invalidez y además a cuánto se va el haber máximo jubilatorio. Esto a partir de junio, aplicando el 8,8%. A esto, que son números de referencia, ustedes le deben calcular cuando comience el cronograma en el mes de junio, que será la segunda semana de junio, porque acuérdense que se unificó todo lo que es pensiones no contributivas con el grupo de jubilados y pensionados contributivos de haberes mínimos. A estos montos de referencia, ustedes le van a tener que sumar la primera cuota del aguinaldo. Y si están en los primeros 3 casos, jubilación de haber mínimo contributivo, PUAN y pensiones no contributivas, van a tener que sumarle el bono de 70.000 pesos. Cuando ustedes le suman el bono de 70.000 pesos, y si quieren ir siguiendo, si quieren ir viendo renglón por renglón, ustedes si cobran una jubilación o una pensión contributiva mínima, van a cobrar 276.874 pesos más el medio aguinaldo. Si están dentro del grupo de las PUAN, 235.499 pesos con bono incluido más medio aguinaldo, y en el caso de pensiones no contributivas, 214.311 pesos con bono incluido, y a esto le tienen que sumar el medio aguinaldo. Ahora, 8,8% en el mes de junio, que corresponde por IPC mensual del mes de abril, pero acá va a ocurrir lo mismo que ocurrió en el mes de abril y en el mes de mayo, que este 8,8% se va a reducir. Más que nada, el impacto va a ser menor de este número en aquellos que cobran que están en las escalas de más abajo. Estamos hablando de jubilación mínima contributiva, pensión no contributiva, pensión universal para el adulto mayor. Justamente, ¿por qué pasa esto? Porque el bono sigue siendo de 70.000 pesos y no se actualiza. Entonces, esta no actualización impacta en reducir de alguna manera el 8,8% que se tiene que pagar en junio. Ustedes recordarán, y esto nosotros lo dijimos en Lo Justo y Necesario, que el aumento, la actualización en jubilaciones y pensiones en el mes de abril fue del 27,35%, pero el aumento real en jubilaciones y pensiones de escalas más bajas fue del 18%. Y en el caso del mes de mayo, que el aumento quedó determinado en un 11%, las escalas más bajas no recibieron 11%, sino que este incremento estuvo ubicado entre 6,95% y 7,8%. El bono, cuando no se actualiza, con una situación de inflación, desvirtúa y reduce el aumento oficial que da el INDEC, que tiene que ver con el IPC mensual, con 2 meses de rezago. El tema es, mientras pasa todo esto, mientras sucederá todo esto en el mes de junio, 8,8% y esta reducción que yo les explicaba, el pago del bono de 70.000 pesos, el tema del medio aguinaldo, la oposición trató el miércoles pasado, de tener un proyecto unificado para mejorar la movilidad jubilatoria y que recibiera este proyecto un dictamen favorable por parte de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados. No se pusieron de acuerdo y no lo lograron. Entonces, ¿qué hicieron? Convocaron a una sesión especial el 4 de junio, donde van a ver si logran tener acuerdo e ir con un proyecto unificado de movilidad jubilatoria para jubilados y pensionados nacionales. ¿Qué es lo que plantea el oficialismo? Que
que a partir del mes de julio ya sea oficial, se ponga en práctica de lleno el decreto 274, es decir, termina el periodo de transición de los aumentos y a partir de julio la movilidad jubilatoria queda atrás y los aumentos, las actualizaciones para jubilados y pensionados van a ser a través de inflación mensual. Creo que los números están diciendo que quizá ha sido un acierto aplicar los aumentos por inflación, aplicar los aumentos en forma mensual por inflación, porque se logró de alguna manera amortiguar el impacto del costo de vida, que la fórmula de movilidad jubilatoria hubiera dado 12 puntos menos y también lo que de alguna manera se pretendió con la implementación del decreto 274 es buscar todo un contexto para evitar más judicialización a todo lo que ya está judicializado en distintas instancias, esperando sentencia. Estamos hablando del empalme del 2017, de la pérdida de poder adquisitivo de casi 20 puntos del año 2018 y 2019, los aumentos diferenciados por decreto con la suspensión de la movilidad jubilatoria, de la ley de movilidad jubilatoria en el año 2020 y todo el poder adquisitivo que se perdió, que perdieron las jubilaciones y pensiones entre el 2021 y el año 2024, por lo menos hasta el mes de enero. Y además también litigio y demanda por los 20 bonos consecutivos que cobraron algunos jubilados y otros no. Es decir, para que se entienda, estamos hablando de los últimos 6 años, de los últimos 7 años de la historia previsional de la Argentina, donde en 7 años las propias medidas implementadas originaron 1, 2, 3, 4, 5 motivos de litigio. Está bien, por supuesto, uno se va quedando más tranquilo y dice, bueno, se logró después de 5 meses bajar la inflación y que tengamos después de 5 meses una inflación de un dígito que todavía sigue siendo alta, que está bien que se busquen medidas o que se haya buscado en el decreto 274 una forma de evitar más juicios al Estado por parte de los jubilados y pensionados, pero al gobierno le queda un desafío por delante que es muy importante y es ver cómo logra recuperar el para atrás de las jubilaciones y pensiones. ¿Cómo se logra que los jubilados y pensionados recuperen el poder adquisitivo que perdieron? Porque si esto no se logra, se va contra la calidad de vida, se va contra un derecho constitucional que tiene que ver con el bienestar de los jubilados y pensionados. Y siempre la historia, si no, termina por el mismo camino, litigar eternamente para poder mejorar los ingresos y así mejorar el bienestar, que reitero, es una garantía establecida por la Constitución Nacional. Bueno, tenemos, como decíamos en el pase con Edu Battaglia, muchísimos temas, una mesa bárbara. Vamos a estar hablando de los bolsillos small, dice Di Pace. Yo digo en criollo, los bolsillos flacos. Bueno, cómo obtener de alguna manera ganancias con tus ingresos. Vamos a estar hablando con Adrián Trócoli de todo lo que tiene que ver con las causas que originan que los jubilados y pensionados tengan lugar para hacer juicio y además vamos a estar hablando con Sandra Abdo, quien es la titular de la coordinadora que agrupa a las cajas de profesionales de la República Argentina, del tema del pacto fiscal y qué pasa con los autónomos y de todo lo que se puede venir en cuanto a reforma previsional. Y mientras lo invito a Damián Di Pace, al wall, a la pantalla grande, el sorteo sí, último sábado. Gente, tienen tiempo hasta las 2 menos 5 de la tarde para inscribirse de manera gratuita, sin dejar datos, a través de mi Instagram, @clarasalguero.org, @clarasalguero.org. ¿Y qué te podés ganar? Te podés ganar esta tablet que estás viendo en pantalla. La inscripción es gratuita, es fácil, no importa el lugar del país donde vivas, porque Mayores Conectados te lo entrega puerta a puerta. Anotate, 2 menos 5 de la tarde, vamos a conocer el nombre del ganador.
o de la ganadora. Me acerco a Damián Dipache. Yo decía, bolsillos small, bolsillos flacos. Sí, bolsillos flacos. Ahí. Vamos a ver 3 casos Dale. reales de qué es lo que le está pasando en materia de ingresos. Los argentinos y qué están haciendo para compensar su nivel de gasto. Alguna ganancia para esa compensación. Bueno, mira, A ver. acá tenés un empleado administrativo. ¿Cuánto gana este empleado administrativo? 675.600 pesos. ¿Bien? Y fíjate que es una familia tipo, una pareja con 2 hijos, alquila un 3 ambientes, 568.000 pesos más expensas, alimentos, 488.000 pesos, colegio privado para los chicos, cuota de prepaga grupo familiar, servicios públicos y otros bienes y servicios. Bueno, fíjate que el total de gasto mensual es 1.821.000 pesos. ¿Bien? Bien. Y fíjate que la brecha de ingresos es absolutamente desfasada. 3 veces abajo. Exactamente. Bueno, vas a ver en la próxima placa qué es lo que está haciendo. Este es un informe de la plataforma de movilidad Didi. ¿Qué es lo que hace ese empleado? Mira, ¿cómo hace para sumar 1.146.000 pesos que le falta? Un numerito. Sale, cuando termina su tarea administrativa a las 5 de la tarde, sale a trabajar como conductor de auto para obtener efectivamente esos ingresos adicionales, 9 horas por 5 días a la semana para efectivamente terminar obteniendo. 9 horas que se suman. A las que ya vienen. Es decir, que trabaja todo el día. Y todo el día. Y vuelve a trabajar. Esto está pasando mucho, Clara. Esto está pasando mucho. Hay más. Un monotributista tengo. Vamos a tener... Esto era relación de dependencia, bajo patrón. Cuento esto, lo que está pasando y ayúdame vos. Dale. Monotributo, no suben las topes y escalas. No, por ahora. Enfermero, real, ¿eh? Caso real. Sí. Enfermero. Me dice, mirá, no estoy atendiendo más pacientes porque si yo facturo eso, me paso de categoría. Y me voy a parar a responsable inscripto. Responsable inscripto. Entonces, fíjate lo que le pasa a este monotributista, que es un profesional que tiene ingresos de 1.200.000 pesos por mes. Si factura durante 12 meses este monto, se pasa. Sí. Bueno, acá tenés los gastos, son muy similares al otro caso. Le da un total de gasto de 1.926.000 pesos. ¿Qué está haciendo? Tiene que reponer o tiene que compensar de alguna manera 726.890. Sale también, efectivamente, a trabajar 5 horas por 5 días a la semana, conduciendo auto, porque si no se pasa de régimen si factura. Esto es el delirio más grande de la política. ¿Y hay más? Sí, hay más. Sigan ustedes trabajando ahí en el Congreso, esperando que la gente le pase esto, ¿no? Vamos a otro. A la gente le está pasando Le está pasando esto. No es que le va a pasar. Pero ¿te ha pasado de subirte a alguna aplicación que me dice, mira, son horas adicionales que yo estoy trabajando? Sí. A mí me ha pasado más de una vez, ¿eh? Sí. Más de una vez. A ver, esto. Bueno, esto es despido. O sea, te despidieron. Este es un caso de una persona que es chofer de transporte de carga. Cae la actividad económica, te despiden. No percibe sueldo, pero claro, tiene que abonar 1.458.000 pesos para compensar una pareja más una hija. Y dependían de este salario para sostener su hogar. ¿Y qué hace? Fíjate lo que termina haciendo. Deja, obviamente, ese trabajo y qué hace para obtener ingresos. Vamos a ver en la próxima placa. En la próxima placa. Fíjate, la brecha de ingresos, obviamente, necesita tener lo mismo que ganaba como chofer en transporte de carga y necesita trabajar 10 horas de lunes a viernes y 4 horas los fines de semana para cubrir el gasto de transporte de pasajero, para cubrir este nivel de ingreso. Esto empieza a suceder. Esta es la realidad de los argentinos hoy. El tema de bolsillos flacos y cómo buscar distintas alternativas para compensar lo que necesito para vivir, para cubrir lo básico. Totalmente. Con un trabajo ya no te alcanza. Necesitas tener alguna tarea, horas adicionales para recuperar esa pérdida de ingreso y además poder adquisitivo que fue generándose a lo largo del tiempo, ¿no? Y después trabajas tanto de lunes a viernes que el sábado y domingo no te alcanza para descansar. También, o para compartir tiempo ocioso en familia. El tiempo de ocio se transforma en tiempo de trabajo. ¿Para qué? Para de alguna manera compensar aquellos gastos adicionales que el tiempo de trabajo solamente y rutinario no te permite compensar. En un ratito seguimos con vos, Damián, hablando de inversiones. ¿Qué está pasando con el tema de las tasas de interés del plazo fijo? ¿Y qué pasó con el dólar? ¿Se disparó? ¿Qué pasó con el dólar? Te voy a contar y qué puede llegar a pasar, así que no te pierdas el segmento de inversiones, ¿eh? Dale, hablamos.
Fue publicada en las últimas horas la resolución 18 que establece el tercer aumento en lo que va del 2024 de la tarjeta alimentar. Si podemos ver los montos, les contamos a cuánto se va a ir la carga de esta tarjeta en el mes de junio. Ustedes están viendo un hijo, 2 hijos, 3 o más hijos. Estos son los montos, ¿sí? Esta tarjeta está asociada directamente a la asignación universal por hijo. Esto no tiene terceros, no tiene intermediarios. ¿Esto qué significa? Que ANSES buscan los registros aquellas familias que cobran AUH por hijos hasta 14 años o que cobran AUH por hijos con discapacidad que no tiene límite de edad, o beneficiarias de pensiones de madre de 7 o más hijos y si tienen hijos de 14 años por los que cobran AUH, directamente los entra en el programa de tarjeta alimentar. Estos son los montos, pero como yo decía que todo esto está asociado a la asignación universal por hijo, ¿qué va a pasar con la asignación universal por hijo y con las asignaciones familiares en el mes de junio? La asignación universal por hijo, y vamos a la siguiente placa, va a tener un incremento del 41,48%, que es el equivalente a lo que hubiera arrojado la movilidad jubilatoria en el mes de junio por recaudación tributaria y evolución de trabajo registrado en el trimestre enero, febrero y marzo. Estos son los valores, AUH y embarazo, también se pagan en el mes de junio, 354 pesos, y asignaciones familiares que no están asociadas a la tarjeta alimentar, pero que de todos modos también aumentan en el mismo porcentaje que la asignación universal por hijo y la de embarazo, y que cobran trabajadores en relación de dependencia y monotributistas cuyos ingresos no superen actualmente, si se toma ingreso familiar, 2.174.806 pesos mensuales, y en el caso de ingresos individuales mensuales, 107.740 pesos. Esta información es muy importante porque son los aumentos que se vienen a partir del mes de junio. Ahora vuelvo a la pantalla grande para darle la bienvenida a Adrián Trócoli. Hola, Adri. ¿Qué haces, Clarita? Qué alta estás con esos tacos. ¿Viste? Siempre te veo sentada. Ahí está, bueno. Ahora miren, Grabaña, me diste el pie. Gracias, no, David. Era la intención, Grabaña, por estos zapatos divinos. Era para si no te empezaba peleando. La pilcha, ya pasé todo. Adrián, un temón que tiene que ver con los motivos. Déjame hacerte una pregunta. Decime. ¿Por qué no podemos usar el mismo sistema de la tarjeta alimentar para pagar todos estos planes que tienen que pasar por un tercero, por un grupito que después leemos todos los días en el diario que hay escalas de gente que se va quedando con la plata de los que no trabajan, sigamos? Por eso aclaré el tema de que la tarjeta alimentar no tiene intermediación, la AUH no tiene intermediación. Esto es un paralelismo que es opuesto al escándalo de los potenciar trabajo. Una cosa es asistencialismo, otra cosa es colaborar con los que no tienen plata y otras regalarle a los piqueteros. Bueno, la causa sigue abierta, se van sumando más investigaciones y cada vez se va sabiendo más de esto, de esta denuncia por extorsión a dirigentes de organizaciones sociales con el tema de te quito el plan, me pagas multas si no vas a una movilización o no vas al comedor a retirar comida porque no hiciste tal cosa o tal otra. Realmente es lucrar con el hambre y el dolor de la gente. Hoy hicimos un popurrí de los que nos quedó pendiente la semana pasada, algunos temas que habíamos tirado y consultas. Es un título, las razones, los motivos que tienen los jubilados para litigar y mejorar sus saberes. Aclaro para la gente, esta es la simplificación, estos son títulos. Cuando hacemos una demanda tiene 27 páginas, perdón los jueces. Y tiempo. Cálculo del haber inicial, ¿siempre se calcula mal? No, siempre no, pero hay muchísimos elementos en donde se determina mal. Primer problema del cálculo del haber inicial hoy es que no tenemos un índice salarial razonable. Yo siempre critico el RIPTE tiene, por ejemplo, deja fuera los conceptos no remunerativos y todos los convenios colectivos al día de hoy tienen conceptos no remunerativos. Entonces, primer problema que se está volviendo a dar es los cálculos de haber inicial tienen un salario que no representan mis sueldos, porque cuando lo actualizan no va. Eso, la verdad que para que la gente lo entienda, cuando ve el último recibo de sueldo, estoy cobrando 1.000.000 de pesos y ANSES me considera que
el promedio me da 800, tenemos un problema, consulta al abogado. Vamos al opuesto. Haber máximo jubilatorio topiado desde la década del 90. Decime vos la fecha exacta. ¿Me puedo traer un cartelito que diga mal para acá una cosa que...? Decime. Horrible. Mal, horrible. Horrible. Haber máximo jubilatorio. Primero, una aclaración que siempre le digo a la gente. El haber máximo jubilatorio existe solo en sede administrativa, en sede judicial. Por alguna o por otra razón, generalmente lo terminamos volteando. ¿Por qué digo esto? El haber máximo lo inventa Cavallo en el año 95, marzo del 95, 31 de marzo del 95, para ser más precisos, y dice, no pueden superar los $3.100. Damián, cuando quieras, dame una mano, ¿cuántos son $3.100 al día de hoy? $3.100 en aquel momento. Hoy el tope de haber jubilatorio está en $1.300. Y la mitad. Ahora, ¿cómo puede ser el poder adquisitivo que pierde esa gente que tiene salarios altos y que el día de la jubilación no sabe cómo va a vivir? El día que alguien está jubilado del año 2000 hasta ahora, en ese momento tenía derecho a cobrar 3.100 pesos dólares y la movilidad lo dejó en una cuarta parte, porque es la mitad si no le tomamos la inflación de Estados Unidos, menos de la mitad, una cuarta, una tercera parte, un disparate. A ver, máximo, indicativo fácil cuando tienen el recibo de haberes, tope, artículo 9 de ley 24.463, están cobrando mal, busquen a alguien que los ayude. Tareas insalubres. Esto tiene que ver con regímenes especiales. ¿Qué pasa? ¿También dan motivo de juicio? Esto es para el juicio? haber inicial. Dos fallos. Uno, la Corte terminó diciendo que no correspondía porque no había una tasa de sustitución, pero lo digo muy fácil. Las tareas insalubres son aquellas personas, aquellos trabajos, aquellas tareas que desarrollan personas que producen un deterioro prematuro en la salud, un avejentamiento prematuro. ¿Qué quiero decir con esto? Alguien que está en una mina de carbón, que está en un horno con alta temperatura o 3 semanas en alta mar, claramente vive menos. Entonces a esas personas les permitimos jubilarse antes. Sencillito. Sí. Bueno, pero si se jubilan antes, no pueden cobrar menos de lo que cobraría alguien en el régimen general. La regla es sencilla. Si con 25 años consideramos que tenés derecho a jubilarte porque llegaste a un deterioro que significa que ya estás tan viejo como alguien más grande, con más años de aporte, tenés que cobrar lo mismo. La regla entonces es, si 25 años de aporte te permiten jubilarte, deben valer lo mismo que 30 años de aporte para el régimen común. Como no lo hacen valer, entonces juicio. Siguiente. Juicio en donde siempre se gana. Estoy diciendo cosas en donde siempre se ganan, ¿ok? Pagos no remunerativos. Dentro de estos pagos no remunerativos está lo que yo mencionaba en la apertura del programa. Por ejemplo, 20 bonos hace de septiembre del año 2022 que hay bonos en forma consecutiva para los jubilados y pensionados de la mínima. Eso tiene dos caras. Sí. Uno es para los que todavía no se jubilaron y tuvieron en su sueldo conceptos no remunerativos. Esto significa convenio colectivo de trabajo. Vamos al de comercio. Comercio hoy está cobrando más o menos una tercera parte de su salario como no remunerativo. Entonces, si alguien está cobrando en números redondos 700.000 pesos de sueldo bruto, va a estar aportando por 500 pesos más, pesos menos. Entonces, cuando te jubilan por 500, pero tu sueldo era de 700. La Corte tiene un fallo que es hermoso, porque ¿sabes quién era el empleador? Sí, decime. ANSES. Tomó una empleada de ANSES a la cual ANSES le pagaba en negro. Entonces le dijo, el día que se fue a jubilar, che, ANSES, vos que eras empleadora de ella antes y ahora la estás jubilando, ¿no te olvidaste la mitad del sueldo? La ANSES dijo, sí, pero ese sueldo era no remunerativo. No existe tal cosa como un sueldo no remunerativo. Lo podés hacer valer. Entonces, adentro. Aportes. Perdón. Entonces, primera parte cuando estás trabajando. Y después también podés hacer como hay algunos que no están cobrando el bono y les correspondería cobrarlo, doy siempre el mismo ejemplo, docentes que cobran la mínima. Aportes autónomos. Aportes autónomos es un desastre, ¿está bien dicho? ¿Se puede decir desastre? Sí, desastre. Bien. Nunca aprendieron a sumar los de ANSES que tenían que calcular la actualización de las remuneraciones autónomas. Esto es, sentencia de la Corte tiene 25, 27 años y todavía no la respetan. Sencillo. Quedaron congelados igual que Badaro. Badaro, que dijo que a los jubilados no hubo movilidad. Bueno, esa misma medida, el MOPRE, la falta de actualización, era lo que medía las categorías autónomas viejas. Bueno, toda la historia de un autónomo de 2007 para atrás está muy mal calculada. Hay 3 teorías, tema todavía en corte para coordinar qué es lo que corresponde. No voy a mencionar la sala, que dice mal las cosas, pero da menos lo que tiene que dar.
en castellano, si estás jubilado como autónomo y tuviste categorías superiores a la mínima, una A, no, por ahí tenés una diferencia, pero 2 pesos. Alguien que es profesional, que pagó una categoría D, un empresario pagó una E, seguramente esté cobrando la mitad de lo que tiene que cobrar. Gracias, Adrián, y me dejás todo el pie para que la presente, que ya la habíamos presentado, la habíamos anunciado en la apertura del programa, a la doctora Sandra Abdo, titular de la coordinadora que agrupa las cajas de profesionales de la República Argentina. Y te pregunto, ¿en el paquete fiscal hay algo para los trabajadores autónomos? Bueno, lamento decir que no hay nada para los trabajadores autónomos, porque básicamente hay una cuestión que es la vuelta a la 4ª categoría de ganancias, que implica una reducción en los ingresos de los trabajadores autónomos del 5 al 35%. A su vez, se eliminan diferenciales como los de las regiones patagónicas y, por supuesto, todo el trabajo de horas extras y, por ejemplo, el tema en el caso de los médicos de las guardias, que preocupa muchísimo porque van a ver reducidos sus ingresos notablemente. Con lo cual, lo que analizamos del paquete fiscal es que beneficia a los sectores de mayores ingresos y no al trabajador autónomo en general. Eso básicamente es la noticia que podemos dar. Ahora, Sandra, yo pensaba, ¿no?, el tema de que está confirmado que en el pacto fiscal no hay nada para los autónomos con todas las necesidades que hay, porque siguen siendo los olvidados del sistema de seguridad social. El pacto fiscal, que viene lento junto con la ley de bases, que está ahí viendo el tema del dictamen favorable que no sale, ahora vamos a ver si la semana que viene hay novedades, está el pacto de mayo. El Pacto de Mayo, en su punto 8, habla de reforma previsional, la necesidad de una reforma previsional. ¿Cómo interpretás vos que se podría llegar a hacer esta reforma y cuáles son las necesidades que hay? Bueno, en primer lugar, definir que un pacto es una concertación, es un acuerdo entre partes y no una imposición desde una sola de las partes, ¿no? El Pacto de Mayo, en el punto 8, preocupa en distintos aspectos, porque por un lado lo que plantean es darle sustentabilidad al sistema, y nos tenemos que hacer las siguientes preguntas. ¿Qué sistema? ¿Cuáles de los sistemas? La última vez que estuve en el programa hablamos de 160, ¿no? ¿Y a quiénes convocarán? ¿Quiénes serán los interlocutores, las interlocutoras para poder empezar a plantear esta reforma? En segundo lugar, lo que se habla es de respetar a quienes han aportado. Muy bien, pero ¿sobre qué fórmula de movilidad? Estábamos escuchando recién la cantidad de juicios que tienen que realizar jubilados y jubiladas, porque realmente la movilidad, si nos ponemos a analizar, esto lo vimos en el plenario de cajas de profesionales ayer. Vamos a contar que hubo un plenario de cajas el jueves y el viernes en la ciudad de La Plata, donde se trató el tema actualización y movilidad. Actualización jubilatoria y movilidad jubilatoria, ¿es lo mismo, Sandra? No, no es lo mismo, y justamente hay que volver a rescatar el concepto desde el momento en que nace de lo que significa la movilidad provisional. No es ajustar por inflación, sino que es reajustar los saberes previsionales en el tiempo, teniendo en cuenta la calidad de vida de los jubilados y las jubiladas. No solo que subsistan, sino la calidad de vida. Que si vos a esto le sumás que hay una proyección de vida, es decir, que la vida adulta dura mucho más que cualquiera de las etapas de la vida, entonces nos preguntamos, ¿se está respetando la garantía constitucional del artículo 14 bis de los tratados de derechos humanos para plantear las fórmulas de movilidad? Realmente la respuesta es no. Entonces... tenemos, ahora vamos a volver al tema, pero tenemos también que plantear una reforma, que yo creo que sí hay que hacer una reforma basado en esto que vos mencionabas hace unos momentos, que es la expectativa de vida que va en aumento y el tema de los nacimientos que van en baja. Es un gran desafío para el sistema de seguridad social, por lo menos en la Argentina. Ya volvemos, Sandra, gracias. ¿Qué te contamos? Que cobrando tu jubilación en Superviel la vas a disfrutar mucho más. Tenés una app para resolver tus consultas sin hacer filas, beneficios con tus tarjetas, capacitaciones y más. Conoce la propuesta en superviel.com.ar. Mira. Cobrando tu jubilación en Superviel la vas a disfrutar mucho más. Tenés una app para resolver tus consultas sin hacer fila.
beneficios con tus tarjetas, capacitaciones y más. Conoce la propuesta en superviel.com.ar. ¿Qué te contamos? Que si querés vender oro o alhajas Richie Joyeros, cotización sin cargo, pago en efectivo a precios internacionales. ¿Dónde los encontrás? En Avenida Alvear 1882 en la ciudad de Buenos Aires y también en su Instagram @Richie Joyeros, Richie Joyeros, tu joyería de confianza. ¿Qué más? Sí, tenemos que hablarte de Casa Cuba, ¿sí? Porque si querés comer bien, si buscas un lugar cálido para almorzar, cenar en familia o con amigos, Casa Cuba Parrilla es la mejor opción. Aparte de cortes seleccionados, también ofrecen pastas caseras y pescados, además, por supuesto, de su cálido servicio y ambiente, te hacen sentir como en casa. Casa Cuba Parrilla, la parrilla premium de Belgrano, @Casa Cuba Parrilla. Tenemos que hablar de las inversiones, por supuesto, un clásico, el tema inversiones en lo justo y necesario de la mano de Damián Di Pace. Inversiones, decimos siempre ya, el plazo fijo no es una buena inversión. Yo le llamo inversión Chapulín Colorado. ¿Y ahora quién podrá defendernos? ¿Por qué? Tenemos que buscar la forma de defendernos con otra cosa. Sí, y vos tenés la clave. ¿Por qué? Porque vos fíjate que un plazo fijo ahora te está rindiendo de entre el 2 y 2,8% mensual, el que más te pueda llegar a rendir, con una inflación que va a ser en el mes de mayo entre el 4,5 y 5,5% y viene del 8,8% del mes de abril. Entonces, Clara, primero, ten en cuenta que en muchos casos las cuentas remuneradas, que son las billeteras digitales, a diario te dan una mejor rendimiento que un plazo fijo a 30 días. Primer clave que tenés que entender. Fíjate, hay billeteras que te dan mejor rendimiento con liquidez diaria que un plazo fijo a 30 días. Están y son existentes en el mercado. Segundo punto, el dólar subió esta semana. El dólar pasó a 1.120 pesos. ¿Eso es mucho o es poco? Aumentó solamente 12,4% en lo que va del año. Nos estresamos porque corrió una semana de diciembre de 2023. Nos habíamos acostumbrado de un dólar quieto. Claro, pero de diciembre de 2023 hasta el 15-16 de mayo del 2024 solamente subió el dólar libre de 12,4%. No hay por qué preocuparse. De hecho, la inflación promedio en el periodo fue del 105%. ¿Sabés por qué nos preocupamos además? No por el tema de una inversión en dólares, porque la verdad el argentino tiene cada vez menos capacidad de ahorro, sino por el tema de esto que ya, por una situación a la que estamos acostumbradas, aumenta el dólar y aumenta la vida y todo nos sale más caro. Yo creo que ese es el gran temor por el tema de la variación del dólar en los últimos días. Bueno, en estas circunstancias, hoy el Banco Central de la República Argentina, el tipo de cambio oficial mayorista, está entregando efectivamente los dólares, ha sacado 2 licitaciones de Bopreal para intentar solucionarle una parte a los importadores. No estaría el problema de tan grande restricción externa. Sí es real, Clara, que si la brecha se te va muy arriba, ahí empezás a tener problemas. No sería este el caso. ¿Qué es lo que tenemos que empezar a ver? Y perdido por perdido, Clara, me parece que hay que empezar a ver otras opciones. Ejemplo, fondos comunes de inversión que tengan renta mixta. Una renta fija más una renta variable, que apuesten al campo de las acciones de renta variable. O si no, directamente ir a algunas acciones o sediar que puedan tener algún tipo de renta variable. El plazo fijo creo que no es la mejor opción en este momento, te va a dar rendimiento real negativo. Y te adelanto algo, si la inflación efectivamente termina convalidándose en el mes de mayo, que va a estar entre el 4,5 y 5,5%, va a haber nuevo recorte de tasa. Es decir, que esta tasa de plazo fijo que hoy tenés va a ser menor el mes que viene. Es decir, que por un tiempo largo ya no es viable como inversión un plazo fijo. Pregunto porque recién miraba el título, este tema del dólar. ¿Compro o espero? Aquel que puede ahorrar unos mangos o lo que puede ahorrar en el dólar, se queda aquí porque muchos especialistas o colegas tuyas hablan de un dólar que igual sigue cotizando bajo. Bueno, ¿qué pasa? El fundamento ahí es, hay muchos pesos en el mercado como para poder comprar dólares y la realidad que no. Si bien la base monetaria y la circulación monetaria de esa base ha sido mayor y ha ido al dólar justamente porque bajó tasa, corrigió tasa el Banco Central de la República Argentina, te voy a jugar el partido de truco al aire. A ver. ¿Qué pasa en el mes de junio, ejemplo? Por ejemplo, las pymes tienen que pagar aguinaldos. Sí. Venden dólares para hacerse de pesos.
para pagar aguinaldos, para pagar gasto corriente. Es el proceso inverso. Vamos a un camino donde efectivamente va a haber dólares liquidándose contra pesos que no están en circulación en este momento. No veo que haya un gran salto cambiario de aquí en más. ¿Se corrigió? Sí. ¿Se puede corregir? Sí. Pero no va a haber un salto cambiario enorme. No creo... No mucha diferenciación. Esto es un valor de referencia. Sí. No creo que el dólar a lo largo del año incluso... ni el oficial ni el paralelo supere la variación de precios de este periodo que espera la expectativa de mercado, el relevamiento que hace el Banco Central. El consenso de mercado que termina una inflación del 161% ahora, pero ya hay revisiones que quizás diciembre 2023, diciembre 2024, la inflación terminaría generalmente a un ritmo incluso menor. Damián, ¿qué va a pasar con el cepo? Porque el presidente de la Nación, Javier Milei, se refirió en estos últimos días al tema. Hay dos estrategias que ya está tomando el Banco Central de la República Argentina y el Tesoro. ¿Qué está haciendo? La deuda que tenía con los bancos, se llama PASES, la está convirtiendo en bonos del Tesoro. Eso hace que efectivamente se vaya a un camino donde vayan eliminándose esos pesos para salir del cepo. ¿Cuándo se va a salir del cepo? El presidente dice, bueno, en cuanto se pueda salir del cepo. Y es muy importante, y explico por qué. Si se sanciona la ley base, si hay un régimen a las grandes inversiones, no va a haber grandes inversiones viniendo, porque ninguna gran inversión viene a 880 para tener que irse a 1100. Se quieren ir al mismo valor que entran esas inversiones. Es muy importante levantar el cepo si se aprueba la ley base, si se aprueba la ley a grandes inversiones. Además, si se levanta el cepo, también habría más dólares, flujo de inversores locales, pudiendo cotizar al mismo tipo de cambio en forma simultánea, ¿no? Clarísimo, Damián. En la ley de bases y ley de paquete financiero, el blanqueo. El blanqueo que también debería incorporar, exactamente. Aunque no me animo a decirte cuánto, con Macri fue una suma significativa. Más cantidad de dólares, no creo que sea tan exitoso como Macri, fue 117.000 millones de dólares, pero si es la mitad, es un montón de plata también. ¿Qué es, Sandra, lo que más le preocupa a la gente, vos que tenés experiencia en esto? ¿Qué es lo que más le preocupa cuando se instala la idea de una reforma previsional? Vos me hablabas algo muy interesante fuera de cámara cuando estábamos por entrar, cuando estábamos por comenzar lo justo y necesario. Me hablabas de los 4 estadios que una persona, por los que pasa una persona cuando se le habla de reforma. Sí, en Resiliencia de la Seguridad Social se habla de cómo se enfrenta el cambio, ¿no? Que hay un cambio y que va a haber un cambio en la estructura, en el sistema, sucede en el mundo y en nuestro país. Y se pasan por 4 estadios, que creo, lo que yo le decía a Clara es que hay que, digamos, preguntarse en cuál de ellos estamos, ¿no? En este momento. El primero es la negación, el segundo es el rechazo y la resistencia, el tercero es la exploración y el cuarto es la aceptación. Y Adrián y yo, a una única voz, ¿qué decimos? ¿En qué estadio estamos los argentinos? Todos Negación. Negados, todos negados, negación. sin lugar a dudas. Negación total. Sí, tal cual. ¿Pero por qué? ¿Por qué negación total? No porque muchos de nosotros no sintamos que es necesaria una reforma previsional, sino porque cada vez que se hizo fue en perjuicio de la ciudadanía. Y que los cambios también producen miedo, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, ante eso, la gente lo primero que hace es negarlos, pero llegan. Bueno, nos tenemos que ir a un corte, pero nos quedamos acá en la mesa, vamos a seguir hablando. Dejo una pregunta para Adrián Trócoli, esto que hablamos de todo lo que se viene, los pagos que se vienen, el aumento por IPC en las jubilaciones. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué aumento tiene o cómo se jubila aquel que se tiene que jubilar, le sale la jubilación en junio, o se jubila en este mes de mayo, o se jubiló en el mes de abril, que es el periodo de transición de estas actualizaciones por inflación? Además, vamos a seguir hablando de reforma previsional, por supuesto, yo creo que es lo que se viene, y una información importante que tiene que ver con jubilados y pensionados y la exención del pago del ABL. Un corte muy chiquito y ya volvemos. Quédate. Te recordamos que en unos instantes, en un ratito nada más, a ver, no llego a ver la hora, a ver, y 52, 5 minutos, tenés tiempo.
para inscribirte. 5 minutos nada más para inscribirte al sorteo de la tablet a través de mi Instagram, @clarasalguero.com. Es muy fácil inscribirte, no tenés que dejar datos para llevarte esta tablet, porque en unos minutos nada más vamos a conocer el nombre del ganador o de la ganadora. Si todavía no participaste, por supuesto, todo el equipo de Lo Justo y Necesario te anima y te desea suerte. ¿Qué tenemos que contarte? Tenemos que dar una información del ABL. Si sos jubilado, si sos pensionado y residís en la ciudad de Buenos Aires y tus ingresos no superan los 2 saberes mínimos, estamos hablando de 380.281 pesos, podés gestionar la exención del ABL. Esto es muy importante. No interesa si sos inquilino o propietario. Si sos propietario, tenés que ser propietario de vivienda única. Si reunís todos estos requisitos que yo te acabo de contar, podés tener la exención del ABL. Te digo, ya 70.000 jubilados y pensionados no están pagando porque tienen la exención del ABL, y 28.000 pagan entre 50 y 75%, pero se cree, según los números de residentes en la ciudad, de jubilados y pensionados, que 90.000 más podrán tener ese beneficio. Así que si no sabés esta información, no sabés cómo acceder, perdón la garganta, a ver si podemos poner un número de información y un mail, lo voy diciendo, 4338 3026, ahí está saliendo en pantalla para que tomes nota. Y si no, podés escribir un mail a exencionesabl@gmail.com. Reiteramos, consultas, cualquier información para quedar exentos de pagar el ABL, 4338 3026, o escribir un mail a exenciones@gmail.com. Otra cosa que te tengo que contar. Voy a tomar un poquito de agua. Gracias, chicos. Bueno, el tema, dos cuestiones te tengo que contar. Por un lado, ponerte al aire los cronogramas de pago para que sepas qué día cobrás la semana que viene. Se está pagando todavía haberes mínimos y después comienzan aquellos cuyos haberes superen los 190.142 pesos. Lo estás viendo en pantalla. Y además del pago de jubilaciones y pensiones, también está el pago todo lo que tiene que ver con asignación universal por hijo y asignaciones familiares. Así que anda tomando nota, estamos pasando los cronogramas de pago de toda la semana que viene. Y te contamos que todavía sigue vigente el plan Mi Compu. Es un programa interesante para todos aquellos jubilados y pensionados que quieran y tengan la posibilidad de acceder a la compra de una computadora, ya sea en forma individual o con la ayuda de la familia, porque sigue vigente el plan Mi Compu para obtener la computadora en 40 cuotas fijas que se descuentan del haber de jubilación o de pensión. Este programa va dirigido directamente a jubilados y pensionados nacionales y bueno, toda la información, que en realidad es sencillo el trámite, la podés obtener a través de Mayores Conectados. Antes del corte habíamos dejado una pregunta planteada para Adrián Trócoli. ¿Qué van a cobrar en este periodo de transición de actualizaciones por IPC mensual aquellos que se jubilaron en abril, qué cobraron o qué van a cobrar los que se jubilen en mayo o en junio? Hace un tiempo, en el programa, hace 2 meses, dijimos que había un problema. Esta ley daba la misma actualización de las remuneraciones para el que se jubilaba en marzo, abril y mayo. Entonces iban a tener el de marzo, la movilidad completa, que terminó en el 53%, que termina ahora en el mes de junio, y el de abril iba a cobrar menos y el de mayo menos. Bueno, salió una resolución que corrige en parte esto, todavía no lo aclara, pero quiero explicarlo porque el mes que viene lo vamos a volver a ver y la persona que está cobrando 300.000 pesos no va a tener un 8% de aumento, va a tener un 40%. Lo aclaro, el que se jubiló el mes pasado no le corresponde solamente el 8, sino el acumulado de lo que no cobró como movilidad en mayo y en abril. Esos 2 meses acumulados más el mes de junio es lo que va a cobrar todo junto, pero solamente por la parte de PC y PAP.
Cierro con esto, voy a explicarlo mejor en las redes, va a quedar mejor para el mes que viene, pero no hablé de movilidad y tuve un montón de consultas de docentes. Los docentes no tuvieron aumentos parciales, perdieron durante 2 meses, van a estar peor que los jubilados del régimen general, pero lo que mostramos hoy era, a ver, inicial, todo lo que es movilidad lo vemos en otro momento. Y los docentes tienen graves problemas de movilidad. Trócoli, no lo vas a poner solo en tus redes, lo vas a tener que seguir tratando acá porque hay mucho hilo para cortar, mucha tela para cortar. Muchísimo ejemplo de lo que va a pasar el mes que viene con los que se jubilaron en abril, mayo. ¿Ustedes entienden que todo lo que habla Adrián Trócoli y Clara Salguero es lo que da motivo todo el tiempo para pensar que se necesita urgente una reforma previsional? Sandra, nos quedan segundos nada más. Bueno, te dejo para la próxima hablar del sistema privado de jubilación que propone el Pacto de Mayo, que tal vez ya no sea de mayo. Y por otro lado, si me permitís, agradecer y felicitar a todos los dirigentes y técnicos que participaron del 83 plenario en La Plata por el trabajo, por el esfuerzo, por haber viajado desde tan lejos. Y un saludo muy especial a la Comisión de Jóvenes Dirigentes de la Coordinadora Nacional por el trabajo que expusieron. Bueno, lo representás a profesionales autónomos de todo el país que necesitan tener soluciones y quizá los ayudamos a través de lo justo y necesario. Tus redes, Damián. El Pacto de Mayo se va a convertir en declaración en junio, o sea, se declarará en el mes de junio. Dejamos en mis redes inversiones del Pacto de junio. ¿Qué te conviene hacer de acá hasta ese momento en @DamianDiPace, Instagram y TikTok? Y llegó el minuto esperado. A ver, ¿quién es el ganador o la ganadora de la tablet? Veamos. A ver. Vamos. ¡Qué emoción, ¡Vamos! A ver, con musiquita, chicos. ¡Vamos! Ahí está, a ver. Ahí está. No llegó a ver. Sí. María Reina. María Reina 7951. No, Nahuel, vos no, todavía participá. A ver, repetimos. Un solo valor en toda la historia, ¿eh? ¿Verdad? Uno solo. María Reina 7951. No sabemos de dónde sos, vía privada nos vas a contar, pero de donde seas, de cualquier lugar del país, vas a tener en los próximos días la tablet en tu casa, un servicio puerta a puerta de manera gratuita. Nos tenemos que ir, por supuesto. Yo agradezco, Sandra Abdo, Adrián Trócoli, Damián Dipache. Gracias por habernos acompañado. No te vayas. Hace frío para quedarse en casa. Bueno, si querés la mejor información, acá te la trae todo el equipo de Todo en Uno. Lindo fin de semana. Chau.